buenas con todos, que Dios les bendiga grande, rica y poderosamente. Es nuestro deseo, es nuestra oración y lo decimos con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón. Hoy nosotros vamos a hablar acerca de un tema que sigue vigente. ¿Saben por qué? Porque el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, acerca de la sanidad divina. Y sí, ese es el tema que vamos a tratar justamente basado en la bendita palabra de Dios. Muy bien, luego en unos momentos vamos a desarrollar ese mensaje de la palabra de Dios y vamos a ocupar algunas porciones de los santos evangelios. No sin antes queremos agradecerle vuestra sintonía, vuestro apoyo y todo lo que ustedes hacen por compartir la bendita palabra de Dios a otras personas que tanto necesitan del Señor, porque en eso es lo que nosotros pedimos el apoyo. A eso nos referimos. Bien, vamos a orar en este momento porque ha llegado hasta nuestra redacción a través de redes sociales y vía telefónica muchas peticiones de oración, y créanme lo que con mucho gusto, con muchísimo gusto nosotros en este momento vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por todo lo que Él nos ha dado, por todo lo bueno, lo grande, maravilloso y misericordioso que es nuestro Señor. Oremos pues al Señor en este momento. Padre nuestro, Padre bendito, Padre amado, Dios todopoderoso, Señor todo suficiente, nos presentamos delante de ti, Señor, para orarte a ti, para buscar tu rostro, tu comunión, tu compañía, Señor, y declarar que eres lo más hermoso, que eres lo más bello, que eres lo más grande, Señor. Extiende tus manos de bendición, de amor y de poder en favor de todas las personas por las cuales en este momento nosotros estamos orando. Oramos, Señor, por los que están en UCI, oramos por los enfermos, oramos por los débiles, oramos por los necesitados, oramos por los que están atravesando alguna enfermedad catastrófica, fuerte, Señor, que literalmente ellos ya no pueden consigo, pero Señor, tú eres poderoso para hacer muchísimo más de lo que pedimos o entendemos. Oramos, Señor, por aquellas personas que necesitan de liberación. Literalmente necesitan liberación de alguna atadura, de alguna opresión, de algún problema de esquizofrenia, de bipolaridad, alguna situación, Señor, que ellos necesitan. Dios mío lindo, Dios todopoderoso, rompe las cadenas en el nombre de Jesús y, Señor, liberta a aquellos que tanto lo necesitan. Señor, extendemos una mano amiga en tu nombre, porque todo es en tu nombre, Señor. Y Padre, exhibimos tu palabra en este momento, Señor. Palabra y promesa de Dios en favor de nosotros, porque por tus llagas hemos sido sanados y curados. Muchísimas gracias, Padre bendito, Padre amado. Ayúdanos a continuar en sintonía de este programa, este mensaje de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por favor, no se vaya, que viene mucho más de Dios, del Señor y de su bendita palabra. Ya estamos en este momento con ustedes justamente para compartir la bendita palabra de Dios en este tema que en este momento traemos en el nombre del Señor, que se titula Sanidad Divina, evidentemente de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Y para ello vamos a leer en el Evangelio según San Mateo capítulo 8, los versos 16 y 17, y dice así la bendita palabra de Dios. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Es interesante que la palabra de Dios relata una y otra vez, y es necesario compartirlo, porque si Dios hace el énfasis, ¿quiénes somos nosotros para no hacer énfasis en esto? Es verdad, uno de los temas muy preferidos por nosotros es hablar continuamente, no tan seguido, pero sí hemos hablado acerca de la sanidad divina. Y esto en razón de lo que es el ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sanando enfermedades, dolencias, el bolsillo también que necesita ser sanado, la cartera, la billetera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos nosotros necesitamos a diario solventar gastos que tienen que ver con nosotros, con el ministerio, con la familia, en fin. Y Dios es un experto, nuestro Señor, en ayudarnos, en cubrirnos, en protegernos, y mucho más cuando Él ve que nuestra vida está completamente rendida a Él, dependiente de Él, inclinada a Él. La porción que nosotros acabamos de leer, encontramos justamente una vez más, una y otra vez, cuando el Señor Jesús, aún siendo de noche, dice que trajeron a Él muchos endemoniados, y con la palabra, ¿no? Con la palabra de Dios, con su palabra, ¿no? Por eso es que la fe es el oír, y el oír la palabra de Dios, la voz de Dios. Por eso es que una y otra vez hacemos énfasis en que nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón debe estar lleno de la palabra de Dios. Porque un hijo de Dios o una hija del Señor, si no tiene palabra en su vida, ¿cómo va a responder? ¿Cómo va a vivir? ¿Cómo se va a poder manejar realmente, no? El conocimiento de la Escritura es muy importante en la administración de los enfermos. Bien, por otro lado, la Escritura dice que sanó a todos los enfermos, y aquí hay algo muy especial. ¿Saben por qué? Para que se cumpliese la profecía, es decir, que no en vano los profetas allá en el Antiguo Testamento escribieron de puro gusto, no, jamás, sino que escribieron siendo inspirados por la presencia de Dios y de su Santo Espíritu. Entonces el Señor nos dice aquí a través del profeta Isaías: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Es interesante cómo el Señor Jesús cita al profeta Isaías, no porque él era el Hijo de Dios y es el Hijo de Dios, significa de que no iba a citar la palabra, lo hizo una y otra vez, ¿no? Y los evangelios nos dicen para que se cumpliese la Escritura, para que se cumpliese la profecía. En fin, no solamente es la única porción, hay otras porciones más, ¿verdad? Que tienen que ver con el cumplimiento de las profecías. Pero claro está que no es la única porción de la palabra de Dios que nos deja ver el cumplimiento de la profecía en cuanto a la sanidad del Señor, en cuanto a su obra salvífica y sus hechos y prodigios y sus sanidades y milagros y resurrecciones de muertos en esta porción de la Escritura, porque el Señor hizo muchísimo más. Prácticamente los escritores sagrados, había momentos en que no alcanzaban a relatar todo lo que el Señor había hecho, porque, como bien dice el Evangelio de Juan en su último capítulo, porque si se escribiera todo lo que se hizo el Señor, no cabrían, no entrarían los libros, o se necesitarían muchísimos libros para poner todo lo que el Señor a detalle, todo lo que el Señor hizo, cómo bendijo, cómo ayudó. Lo que sí es claro es que el Señor, dentro de su misión salvífica, encontramos a un Cristo todopoderoso de que una y otra vez ayudaba a las personas. ¿Y saben por qué es bueno hacer énfasis en esto? Porque hoy en día
Hay muchas enfermedades, hemos pasado por pandemias, hemos pasado por situaciones y hay lugares todavía donde la pandemia todavía es muy fuerte. Pero hay otro tipo de enfermedades, las enfermedades que comúnmente veíamos, un cáncer, una leucemia, una cirrosis, problemas del hígado, de los riñones, diálisis, problemas de la presión sanguínea, problemas con el cerebro, del corazón, y tantas cosas más, de los huesos, de las varices, en fin. Y lamentablemente las enfermedades siguen, no se han detenido. Pero nosotros sí tenemos en esta hora un Dios, un Señor todopoderoso que tiene la capacidad para poder detener toda enfermedad y toda dolencia, por muy fuerte que ésta sea. Por muy dura que ésta sea, el Señor tiene el poder para ayudar, para limpiar, para sanar, para obrar poderosamente, para limpiar toda enfermedad y toda dolencia, porque de Él emana la salvación y la vida eterna. Que nuestro Dios Todopoderoso, de hecho, en esta mañana exhiba su amor, su gracia bendita sobre nosotros. Es nuestro deseo, realmente nuestra oración, para que usted pueda vivir y estar en una mejor manera, en una mejor condición. No solamente usted, sino sus padres, su familia, los esposos, los hijos, los nietos, vuestros seres queridos y amados. Que realmente sea así, que en cuanto dependa de nosotros podamos vivir en esa armonía, en esa comunión, en esa integridad con Dios. Y si por algún motivo no lo ha vivido, porque nadie está libre de tirar la primera piedra, o podría hacerlo, pues es el momento para que usted se reivindique, corrija, enmienda y se enrumbe en la rectitud de los caminos de Dios, que son agradables y perfectos. Mis queridos amigos y hermanos, en el Evangelio de Marcos, el capítulo 16, también se nos habla de cómo el Señor iba a ayudar y a sustentar a la iglesia del Señor, a los apóstoles, a los discípulos, a los seguidores del Señor, para que ellos estén capacitados y que los principios y valores de la palabra de Dios en la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo se puedan cumplir. Una y otra vez leemos en Juan capítulo 14, los versos del 12 al 14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor. ¿Saben por qué? Porque la sanidad no ha terminado, porque la Biblia no está caducada. Mucha gente lamentablemente llega a creer que ya el Antiguo Testamento ya hay que guardarlo nomás y ponerlo en un baúl. No, no es así. No enseña esto las Sagradas Escrituras. Otros creen que también en ese baúl debe ponerse la sanidad divina. Lejos esté de nosotros pensar así, porque el Señor es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Porque el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras, sus sagradas escrituras jamás pasarán. Mis queridos hermanos, en el Evangelio de Lucas, el capítulo 7, los versos 21 en adelante, se nos habla y nos dice de la siguiente manera. Mire usted, lo leemos. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos. Y a muchos ciegos les dio la vista, y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo, en esta lectura que acabamos de hacer, nos demuestra que su misión y el ejemplo a seguir es justamente esto. Porque esa era la misión, esa es parte de lo que el Señor ya había encomendado y comisionado. La Escritura aquí nos enseña claramente que el Señor se muestra como el mejor ejemplo aquí y clarifica la misión. ¿Por qué? Porque el Señor no nos pide nada sin que Él antes sea un ejemplo. No porque deba de hacerlo así, pero así es nuestro Dios. Y Él nos da el ejemplo aquí
de las cosas que nosotros debemos hacer. Sanó a muchos enfermos y gente que tenía plagas y espíritus malos y muchos ciegos que recibieron la vista. ¿Saben por qué? Porque así es la voluntad de Dios. Hay gente que a veces no tiene una consagración, no tiene una santificación y dice, bueno, vamos a ver si el Señor puede, si el Señor quiere, si el Señor desea. Miren, la voluntad de Dios siempre es sanar. Claro está que cada caso es diferente y a veces el que va a orar podría tener toda la fe del mundo o al menos una fe como un grano de mostaza, pero las demás personas están en una incertidumbre y a Dios no se le ora así. La Biblia nos enseña que aun cuando el centurión se acercó y le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero di la palabra y mi criado sanará. Di la palabra, tan solamente di la palabra. El poder de la palabra, el poder de la fe que está puesta en Cristo Jesús, en nuestro Dios Todopoderoso. Este es el ejemplo que el Señor indicó, dio, clarificó, evidenció, para que nosotros sigamos claramente sus caminos, sus pisadas, la obra del ministerio. Los discípulos de Juan habían venido a preguntarle si eras tú la persona a quien Juan tenía que esperar. Y dijo, sí, yo soy, pero aquí están los hechos, las obras, el testimonio, la evidencia. Y de hacer saber a Juan que lo que habéis visto y oído, miren. Parece que le habían acompañado al Señor varios días. Los ciegos ven, los cojos andan. Porque así se debe hacer la obra del ministerio. Los leprosos son limpiados. Tantas enfermedades que necesitan las personas ser sanadas. Los sordos oyen. Los muertos son resucitados. Y a los pobres es anunciado el Evangelio, a los pobres y a todo aquel que necesite de Cristo Jesús, de su amor, de su bendición, debe ser anunciado el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo creo que la palabra de Dios es tremendamente clara aquí y nos enseña el valor de la obra de Dios y de la sanidad divina que está más vigente que nunca. Que está más vigente que nunca para creer en el amor, en el poder y en la autoridad que el Señor tiene para obrar justamente en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestros cuerpos. Me encanta cuando las personas vuelven en sí y reflexionan y se dan cuenta. Y Dios y el Espíritu Santo comienza a obrar en sus corazones y se dan cuenta que sin Dios no pueden hacer absolutamente nada. Que su soberbia o su autoconfianza y dependencia en sí mismos no es base suficiente para seguir adelante, para cumplir fielmente y a cabalidad las órdenes de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque hay gente que depende de ellos mismos y no del amor, del poder y la autoridad de Cristo Jesús. Mis queridos hermanos y amigos, si solamente cada iglesia, cada congregación, en cada lugar, en cada recinto, en cada parroquia, en los diferentes sectores de nuestras metrópolis, de nuestras ciudades, pero también de las periferias, cada congregación, cada iglesia, cada templo cumpliera el rol que Dios ha llamado a hacer, les prometo que no habría tanta maldad como vemos en el día de hoy en el mundo actual. ¿Saben por qué? Porque la gente haría su trabajo a cabalidad, como Dios manda, como Dios quiere. Y muchas veces vemos personas que no lo están haciendo al modo de Dios, no porque yo lo diga, sino como enseña la palabra de Dios, porque se debe trabajar y servir como Dios manda, como Dios dice, como el Señor lo establece. No conforme al estado de ánimo o a los criterios o pareceres personales. Así no se hace la obra del ministerio. La obra del ministerio se lo hace conforme Dios lo muestra y lo enseña
a través de su bendita palabra. Así se trabaja, así se sirve, si lo vas a hacer bien, ¿no? Porque hay gente que lo hace así como le salga, ¿no? Más o menos. No queremos más o menos porque Dios nos dio lo mejor que Él tenía, la vida de su Hijo, justamente para entregarlo en propiciación por nuestros pecados. Él nos dio lo mejor que Él tenía y nosotros estamos obligados. Nosotros, si somos serios y consecuentes con nuestros hechos y los actos del libro de los Hechos, debemos hacer las cosas de la mejor forma, de la mejor manera, para honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Hacer las cosas que lo que sientes en tu corazón, que tus corazonadas, que lo que Dios trae a tu vida, no lo acomodes a tu forma de ser o de pensar. Lo hagas conforme a las indicaciones que Dios está hablando, que Dios te está tratando, que Dios te está ministrando, que Dios te está ayudando para que hagas las cosas de la mejor forma y de la mejor manera. Sí, mis queridos amigos y hermanos, en el Evangelio de Lucas, el capítulo 10, finalmente se nos dice aquí el verso 9, y dice: sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Y una de las cosas que vemos aquí es que la oración por los enfermos, luego seguía también la evangelización, el hablar del poder salvífico que Dios tiene a través de la vida de su Hijo para redimir a las personas. Evidentemente la presencia del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo va a ser la obra también de corregir, de redarguir. Hay gente que dice, sí, vamos a orar por unas personas que deseamos compartirle la palabra de Dios. Y está bien, pero no debemos pasarnos toda la vida y tener los prejuicios mentales de que, ay, si voy y me rechazan y me dicen tal o cual cosa. No, así no se hace la obra del ministerio. Oramos, pedimos confirmación de Dios y vamos, que Dios nos abra puertas en el mejor momento. Tal vez sí, es verdad que algunas cosas tengan que esperar, pero no todo puede esperar, pues, hasta la venida del Señor. No, tenemos que predicar la palabra y más bien que el Señor nos encuentre predicando su palabra cuando Él venga. Nos encuentre bendiciendo, orando por los enfermos, que es el tema de hoy. Mis queridos amigos y hermanos, vamos a orar en este momento por los enfermos y a pedirle al Señor que Él, que tiene el poder, haga la obra de bendición y de salvación a todas las personas que nos están viendo en este momento. Por eso es importante que usted comparta este mensaje de la palabra de Dios, porque a lo mejor alguien va a ver y el Señor va a obrar, no yo, el Señor, lo aclaramos como la luz del mediodía, y el Señor va a obrar para que nosotros podamos seguir fielmente sus caminos y sus pisadas. Oremos a Dios. Padre nuestro, Padre bendito, Padre amado, Dios todopoderoso, Señor todo suficiente. En esta hora, Padre amado, soltamos una palabra de fe, soltamos una palabra de amor, soltamos una palabra de poder, de unción y de bendición basado en las sagradas escrituras que dice que por tus llagas hemos sido sanados y curados. Dios todo suficiente, Señor, Dios todopoderoso, cubre con tu presencia, cubre con tu poder, Señor, nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones. Señor, desata de tu unción, desata de tu poder, desata de tu gloria, desata de tu amor, Señor. Derrama de tus más grandes y sobreabundantes bendiciones. Atamos al hombre fuerte, declaramos que tú eres poderoso para limpiarnos, para sanarnos, para llevar de nosotros toda enfermedad y toda dolencia, Señor, porque usted es bueno y su misericordia es para siempre. Derrama de tu amor y de tu espíritu, Señor, cada día más y más, cada día más y más, Señor. Te pedimos todo esto, Padre bendito, oh Dios todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, que tú rompas las cadenas de aquellos que están atados, problemas de salud, mentales,
de esquizofrenia, de bipolaridad. Señor, rompe las cadenas en el nombre de Jesús. Si hay personas que están viendo, Señor, en el nombre de Jesús, rompe las cadenas, oh Dios Todopoderoso. Redime, salva, Señor. Santifica, sana, Señor. Que tu amor, tu poder y tu presencia, Señor, sean obrando grande, rica y poderosamente. Declaramos que la luz de Jesucristo y de su amor y de su bendita palabra, Señor, exhibe tu gracia y tu presencia sobre nuestras vidas. Muchas gracias, Dios Todopoderoso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis queridos amigos, muchísimas gracias por quedarse con nosotros hasta este momento. Por favor, tengan la bondad, apóyennos, y su apoyo es suscribiéndose a nuestra página de YouTube, que va a aparecer aquí, y también nuestra página de Facebook. A través de Facebook les llegará una lámina diaria, que es un versículo, no somos invasivos, solo un versículo de la bendita palabra de Dios. Pudiéramos mandar 2, 3, 5, 10 versículos cada día, pero preferimos que enviar uno y no ser invasivos, y que este versículo, oramos para que este versículo llegue a lo más profundo de su ser y de su corazón. Muchísimas gracias. Que Dios le bendiga grandemente, es nuestro deseo, es nuestra oración, y será hasta la próxima semana. Que Dios le bendiga grandemente.